Ya estamos de regreso. La FDA en Estados Unidos aprobó el primer fármaco que ayuda a ralentizar el Alzheimer. Es un medicamento que va a ser utilizado en personas que se encuentran en las etapas tempranas de esta enfermedad. Vamos a conversar del tema porque ha sido tan destacado este avance en los tratamientos. Tenemos hasta ahora contacto con el psicogeriatra de la Clínica de la Memoria, Tomás León. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, Tomás. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ha sorprendido, ha sido bastante la difusión que se ha hecho a este fármaco y se está a la espera, entendemos, de todos los procesos ya de seguridad, todos los chequeos. Pero la primera pregunta que uno siempre tiene es si hay posibilidades concretas que en el corto plazo esto pueda llegar a nuestro país. ¿Y qué le parece? ¿Es un avance significativo también en el tratamiento del Alzheimer? A ver, respondiendo la primera pregunta, probablemente en el corto plazo hay poca posibilidad que este fármaco en Ya. específico llegue a nuestro país, puesto que el laboratorio que lo patentó en Estados Unidos no tiene un correlativo, un asociado en nuestro país que pudiese hacer los trámites a través del ISP en términos de asegurar su seguridad y efectividad para que sea aprobado al uso de nuestro país. Pero respondiendo a la segunda pregunta, que es probablemente la más importante, esto ha sido un avance significativo principalmente en el proceso de generación de tratamientos, o sea, en el proceso de investigación en relación a los tratamientos, más que este fármaco en específico sea muy significativo su efecto en términos de los pacientes. Ujú. Y esto, lo que conocemos hasta ahora, y ahí podríamos también entrar un poco en la explicación, ¿qué significa ralentizar? Entendemos que, y se habla ahí de un 27%, que hay que hacer una dosis intravenosa cada 2 semanas, pero también se ha sido súper específico y claro hablar que esto es en etapas tempranas, en una detección más inicial. ¿Qué significa efectivamente? ¿Qué es lo que hace en particular este fármaco cuando una persona tiene la enfermedad del Alzheimer? Mira, eso yo creo que es muy importante aclararlo bien, porque tanto el Alzheimer como la mayoría de las demencias son enfermedades que nosotros llamamos neurodegenerativas, es Ujú. decir, que van progresando sin que hasta el día de hoy tengamos alguna medida que logre revertir el daño. Y esto es principalmente porque se empiezan a acumular una serie de proteínas, algunas conocidas por nosotros y otras no, que van generando daño en las neuronas, ya hace que se vaya perdiendo las neuronas progresivamente, y ese mismo daño luego genera más daño. Ujú. Lo que hace este fármaco es actuar como un autoanticuerpo, es decir, activa nuestro sistema de defensa para que los glóbulos blancos y todas nuestras defensas vayan a atacar y limpiar nuestro cerebro de una de estas proteínas que es el beta-amiloide. Y justamente se ha mostrado que podría ser efectivo en etapas tempranas, es decir, pacientes con demencia leve o incluso estadios previos a la demencia, como el deterioro cognitivo leve, puesto que en estos pacientes el sacar esta proteína que está generando daño pudiese tener algún efecto en evitar la progresión del daño. En etapas más avanzadas no se ha hecho el estudio, pero uno podría pensar que quizás el daño ya va a estar hecho y por lo tanto sacar el ente que daña pudiese no ser tan beneficioso porque el daño en las neuronas ya está realizado. Ahora, cuando el fármaco señala que esta cifra del 27%, no es que del 100% de síntomas que uno tenga mejore un tercio, ¿ya? Que eso Ujú. sería mucho más esperanzador y mucho más significativo. Significa que del declive natural de la enfermedad, o sea, de lo que uno va perdiendo constantemente, que en este caso el estudio se midió a 18 meses, los pacientes pierden un 27% menos. Es decir, por ejemplo, si perdían, si yo, 3 puntos, pierden cercano a 2 puntos. ¿Por qué esta diferencia es importante? Porque si bien un 27% suena harto, en términos absolutos de cuántos puntos, cuánta memoria, si uno lo quiere pensar así, en el fondo reducidamente, pierde el paciente, la diferencia no es clínicamente muy significativa. Por ejemplo, si lo hacemos con un ejemplo con fiebre, que yo tuviera un paciente que tiene 39,8 grados de fiebre y yo lograra con mi fármaco bajarlo a 39,5. Entonces dice, claro, lo baja, en términos estadísticos, el número es menor,
pero clínicamente eso no muestra una diferencia tan significativa como a uno le gustaría. De hecho, es menos de lo que la misma FDA califica como un cambio significativo de la enfermedad. Ya, es bien relevante también toda esa explicación que es técnica, pero importante para entender, porque muchas veces se entiende que aquí hay avances, que esto puede tener una forma de enfrentar una enfermedad que no es fácil, que afecta a toda una familia, que muchas veces cambia las lógicas de las relaciones en el contexto, y que estaba revisando algunas cifras, muestran que ya en nuestro país hay cerca de 180.000 personas que presentan Alzheimer u otra demencia, y la proyección es bien preocupante, porque estamos hablando que de aquí a 2050 hay una línea que se proyecta de 626.000 personas aproximadamente que podrían enfrentar una enfermedad de estas características. ¿Por qué va en aumento? Tiene que ver también con que estamos viviendo más los seres humanos, me imagino que eso tiene algún impacto, pero ¿qué cosas están generando hoy una incidencia, o por lo menos también esa percepción que se tiene, que efectivamente hay un mayor número de personas que están en este momento con Alzheimer? Efectivamente, lo que nosotros se espera en nuestro país y en general en toda Latinoamérica y lo que se llama el Gran Sur, en el fondo como del Ecuador para abajo, es que va a haber un aumento progresivo de la prevalencia de Alzheimer y otras demencias, principalmente por el envejecimiento de la población, puesto que si bien las demencias no son exclusivas de las personas mayores, ¿cierto? El concepto de demencia senil nosotros ya no lo usamos. Sí es un factor de riesgo importante, probablemente de los más importantes. Pero además del envejecimiento, que es algo que uno podría decir, no tenemos muchas cosas que hacer en términos de que la población vaya envejeciendo, sí hay numerosos factores de riesgo modificables que podrían, si uno los modifica o los cambia a tiempo, prevenir hasta el 30% de la demencia en todo el mundo, y en algunos países latinoamericanos de menor nivel socioeconómico incluso hasta el 40-50%. ¿Ya? Que son principalmente lo que nosotros llamamos los mecanismos de salud cerebral, como mantener controlada la presión arterial, la estimulación deportiva, el tener mayor educación y una serie de otros factores que podrían predecir un grupo importante de las demencias. Es bien relevante lo que usted plantea, porque queda la sensación también que la vida moderna, lo que implica el estrés, el poco tiempo, porque cuando nos vamos un poco a cómo prevenir un sinfín de problemáticas que se enfrentan sobre todo en la etapa adulta, más bien volvemos a lo básico, ¿no? Una buena alimentación, a ojalá también estimular, a leer, a hacer deporte. Son como cosas que suenan bien sencillas, pero ahí usted da en una reflexión que me parece súper pertinente, sobre todo desde la medicina, decir que tienen efectivamente una incidencia que hasta puede ser un 50% en lo que es la probabilidad de padecer algún tipo de demencia o Alzheimer. Sí, eso es muy interesante cuando uno lo conversa con los pacientes, porque uno siempre cuando el paciente viene, sobre todo a un nivel de especialidad, que sé yo, espera una respuesta muy compleja y muy como biológicamente avanzada, ¿cierto? La proteína que va a meterse. O algún fármaco, algún tipo de tratamiento. Un fármaco de última generación. Y a pesar de que ha habido una gran cantidad de investigación biomédica en términos de conseguir un fármaco nuevo, etcétera, hasta el día de hoy, lo más efectivo siguen siendo medidas no farmacológicas de cuidado de salud cerebral, que como tú bien señalas, son las mismas medidas que decimos siempre los médicos. O sea, no estamos diciendo nada brutalmente novedoso, sino que estamos sumando evidencia e información que potencia la necesidad de hacer esos cambios, ¿ya? Y esos cambios que no parten cuando uno tiene los primeros olvidos a los 60, 55, 60, 70 años, sino que parten desde el inicio de la vida. Nosotros tenemos ordenados los factores de riesgo en términos de las demencias, con aquellos factores de riesgo que tienen que ver con las infancia y adolescencia temprana, como por ejemplo el mayor nivel socioeconómico, el nivel educacional, por ejemplo, historias de daño, historias con sustancias, con otros riesgos que son de la vida media, antes que uno tenga la demencia, como el manejo de la presión arterial, la depresión, el tabaco, etcétera, y riesgos de edad más avanzada. Y esto pasa porque cuando un paciente presenta los primeros síntomas de una demencia, con olvidos, por ejemplo, o desorientación, sabemos que lleva ya su enfermedad acumulándose en su cerebro unos al menos 15 a 20 años.
Ya. ¿Y y cuáles que serían el esas cerebro ha como... aguantado, ¿Mm? pero llega un momento que ya empieza a hacer síntomas. Ya, y por ejemplo, cuando se detecta, cuando ya hay un diagnóstico, porque hay personas, y uno conoce de casos, que hay un deterioro mucho más rápido, que es mucho más agresivo. ¿De qué depende también? Porque ese es otro de los temores. Uno sabe que puede ser incluso una enfermedad de muchos años, 20, pero hay otros casos que son más dramáticos, que estamos hablando de poco tiempo, donde una persona, esto se manifiesta de forma como muy, podríamos decir, agudizada. Mira, ahí tiene que ver con muchos factores. El primero, probablemente tiene que ver con el tipo de demencia. Ya nosotros comúnmente se suele homologar la demencia al Alzheimer. Claro. Y más bien la demencia es un diagnóstico paraguas en el cual nosotros incluimos muchas enfermedades que pueden llevar a que uno esté en el estado o en el nivel de demencia. La más frecuente, por supuesto, es la enfermedad de Alzheimer. Explica usualmente entre 2/3 y un 80% de las demencias en edades avanzadas, pero existen otras, como la enfermedad vascular, el paciente que tiene infarto, la demencia por Parkinson, Mm. la demencia frontotemporal, que pasa en gente más joven. Entonces, lo primero es ver bien cuál es el tipo de demencia que afecta al paciente. Luego, tiene que ver con algo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva, en términos como sencillos, es como cuánta plata uno tiene en el banco de las Mm. neuronas cuando empieza a aparecer la enfermedad. O sea, la enfermedad hace que yo pierda, qué sé yo, 10 neuronas al día, simplificadamente. Pero partí yo con 1000 neuronas o partí con 100 neuronas. Claro. Porque si parto con menos neuronas, cuando empieza la enfermedad, muy rápidamente me voy a quedar con menos neuronas, ¿cierto? Y voy a hacer síntomas de mayor rapidez. Y lo tercero tiene que ver principalmente con el manejo de los mismos factores de que hemos Mm. conversado recientemente, en términos de los que tiene que ver con cuál es la velocidad de la pérdida neuronal, dicho como crudamente. Y ahí está, de nuevo, el uso, por ejemplo, de fármacos que pueden ser dañinos para el cerebro, el control de la presión, el tabaco y lo mismo que acabo de mencionar. Y para finalizar, doctor, ¿cuándo uno tiene que entender y alertar que puede estar frente a un familiar que esté experimentando, sobre todo en etapas ya más maduras de la adultez, algún tipo de enfermedad asociada a lo que estamos conversando, ¿no? Al Alzheimer o algún tipo de demencia? Porque uno entiende que de repente, y incluso eso pasa con gente más joven, se olvidan cosas, los relatos de repente no son del todo tan coherentes, pero me imagino que hay ciertas claves, ¿no? Y hay ciertas señales bien concretas que ya estamos hablando de una situación mucho más difícil. ¿Cuáles son? Mm. Eso es una muy buena pregunta porque siempre la memoria es peor de la que a uno le gustaría. Uno siempre le gustaría Sí. tener más memoria, más atención, Mm. funcionar mejor en general en la vida, ¿cierto? A todos, claro. Eh, a todos, ¿cierto? Todos dicen, "Ucha, se me olvidan tanto las cosas". Sí. En general, y eso está bien, ya puesto que el cerebro debe olvidar para poder funcionar. Ya debe seleccionar aquellas cosas importantes y esas recordarlas, y las cosas menos importantes, o las cuales uno no le prestó mucha atención, debe olvidarlas para tener espacio en el disco duro, si no. Sin embargo, nosotros sospechamos que puede haber algún proceso neurodegenerativo cuando primero hay un quiebre en el funcionamiento habitual, ¿ya? Es decir, no es la persona que ha sido históricamente desmemoriada y que sigue ahora tan desmemoriada como siempre, Ujú. sino que una persona que logró un nivel de funcionamiento y luego está funcionando peor. Y ese cambio es primero mantenido, o sea, no es que tengas un día más malo porque no dormiste, sino que eso se mantiene semanas o meses, afecta significativamente mi funcionalidad, o sea, mi capacidad de hacer las cosas que yo deseo hacer, como mi trabajo, mis relaciones personales o sociales, etcétera, y no tiene alguna otra explicación, por ejemplo, que estoy cursando con un cuadro depresivo, con un cuadro ansioso, tengo, no sé, consumo de sustancias que lentecen mi cognición, etcétera. Yo diría que cuando sospechar, cuando ir al médico a preguntar, cuando hay un cambio, un quiebre en el funcionamiento habitual, mantenido en el tiempo y que afecta significativamente mis funciones del día a día, mis funciones laborales, Mm. vitales, etcétera. Y ahí el médico lo que va a hacer es descartar lo que se llaman las causas reversibles, como cuadros depresivos, anemia, falta de vitamina, Claro. etcétera, y hacer un diagnóstico.
Doctor Tomás León, le queremos agradecer, psicogeriatra de la Clínica de la Memoria. Partimos hablando un poco de lo que era este avance en torno a un fármaco, pero volviendo a concentrar la conversación también en lo que significan las proyecciones, ¿no? Y lo presente que está esta enfermedad y el poder tomar algunas decisiones bien simples y sencillas, pero que son bien claves y bien, podríamos decir, incluso estratégicas para lo que significa enfrentar esta enfermedad. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. 9 de la mañana.